Caribe somos, porque el Caribe nos une. Sábado 21, nuestro Caribe. En este sábado 21 vamos a hablar de qué es definitivamente esa diversidad humana, cultural, artística del Caribe. Lo vamos a aclarar porque me preguntan mucho la gente. Después de oír nuestro programa me hacen muchas preguntas, muchas inquietudes. Entonces vamos a aclarar los puntos que me vienen de la calle. Y queridos amigos, estamos ya en octubre. Es una cosa increíble de cómo corre el tiempo. Y vamos a comentar a rienda suelta con el maestro Vicente Pimentel, que ya está presentido para una gran colectiva que va a haber en el 2025 en el Centro Pompidou de París. Y vamos con música. Vamos a recordar a nuestro Cuco Baloy, a nuestro brujo, que veo que anda por ahí, pero vivito y coleteando, con su cachuchita canguro blanca y sus anécdotas, y muy conectado con su barrio San Carlos. Vamos a comentar de Cuco, y este programa estará vestido de la música de Cuco Baloy. País maravilloso. ¿Quién puede cuestionar la belleza? La belleza de este país en sus ofertas turísticas. Y vamos a hablar de algún lugar que nos atrae para pasar tiempos esporádicos. Un domingo cerca de la capital. Hay mucho que hacer cerca de la capital. Y claro, no dejemos la literatura de lado, porque hoy vamos a comentar el por qué una obra literaria puede ser universal. Contigo, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, tu radio, porque es la radio de la proximidad, y con tu programa Caribe Somos. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues fíjense, justamente ese barco, que no era de papel nada, que era un barco de madera, pero que el poeta Guillén nos lo pone de papel para mostrar la fragilidad de un barco que deportaba esclavos hacia nuestras tierras. Pero, ¿qué pasó frente a la tragedia de la colonización, de los genocidios, de todo lo que pasara negativamente? Surge una región del mundo, Gustavo, que se llama el Caribe. Y esa región del mundo es la región que anticipa la globalización. Porque fíjense bien, partiendo de la historia de cada parte insular o de cada costa caribeña, hay una historia humana diferente y diversa. Por ejemplo, claro que sí, vete a Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago, vete a un mercado, Gustavo, pero te va a dar la impresión que estás en Bombay o que estás en Calcuta o que estás en New Delhi o en Pondicherry. ¿Por qué? Porque hay hindúes de la India, los coolies, que llegaron a principios del siglo XX porque ya se terminó la esclavitud y los trajeron como trabajadores contratados. Y tú vas a Trinidad y Tobago y te vas a encontrar con los collares de flores de los hindúes, con el cúrcuma, con la pimienta, con el azafrán y con la música y las procesiones espirituales que ellos tienen. Por eso hay una obra de un premio Nobel caribeño, pero de descendencia hindúe, que se llama Naipaul, premio Nobel, que escribió La casa del señor Biswas. Entonces, miren, Colón no llegó a la India, pero la India llegó al Caribe. Pero hay más historias que son bonitas de contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y darles cultura y darles conexión.
que esos mismos indios de la India llegaron a Guadalupe y llegaron a Martinica, y en la isla francófona, Martinica y Guadalupe, tenemos toda una tradición hindú de la India. Eso es un punto. Y el otro punto es, ¿y los chinos? Pero los chinos están no solamente en Dominicana, están en Cuba, y esa aventura china hizo posible que Wilfredo Lam, el maestro del arte vanguardista del Caribe con la obra La Jungla. ¿Quién era Wilfredo Lam? Era un mulato chino. Gustavo, ¿tú me entiendes? La tez completamente mestiza y los rasgos completamente asiáticos, largo, como un chino de Sichuan. ¿Tú me entiendes? Porque son asombros. Ahora bien, tú vienes, sigues por tu Caribe, pero en Haití tú encuentras descendientes de húngaros, tú encuentras descendientes de árabes y de judíos, como aquí en República Dominicana hay descendientes de húngaros, hay una colonia húngara del lado de San Cristóbal, los aranjos son húngaros, por eso aquí habían sastrerías que se llamaba Sastrería Hungría, ahí en la independencia. Pero este país tiene, aparte de esos húngaros, tiene la comunidad árabe y judía, más emblemática de todo el Caribe, Gustavo. Aquí llegaron los árabes a principios del siglo XIX, la familia H y tantos más, y los palestinos a San Pedro de Macorís, pero llegaron también judíos que venían de Curazao, la primera comunidad judía sefardita que vino de Curazao, pero después llegaron judíos ashkenazí del norte de Europa que vinieron a hacer aquí sus tareas agrícolas, y tenemos en Sosúa una de las sinagogas más bellas de todo el Caribe, y hay una comunidad judía. Por eso, ¿cómo no nos va a doler tanto lo que está pasando? Yo tengo aquí amigos palestinos como tengo amigos de descendencia judía que lo que quieren es paz, no quieren otra cosa. No quieren estar en ese rollo geopolítico de poderes. Paz, convivencia, singularidad, pluralidad, diversidad. Pero si tú vas a Cuba, óyeme, en Cuba tú vas a tener las comunidades españolas más diversas. Mira, asturianos, mayoría gallegos, vascos. Pero cuando yo fui a Cuba en los años 80 por ahí, cuando todavía creía en el sueño revolucionario fidelista, que ya mira, estoy harta de ese sueño ya, porque nunca amanece en realidad. Bueno, pero hablemos claro. Óyeme, Gustavo, estoy yo por La Habana y veo una terraza y veo unos viejos con una boina vasca y unas tacitas de porcelana blanca, y no eran unos vascos de La Habana que llevaban como 70 años en La Habana, llegaron como 80, llegaron creo que con 3 años, tomándose el chacolí, que es el vino blanco de Bilbao. Óyeme bien. Y cuando viajé a Santiago, ahí me encuentro yo con la comunidad haitiana, que le llaman los franceses allá, más grande del Caribe, de los haitianos que se fugaron cuando se incendió Haití
con la susodicha Revolución Primera de América, y allá están esa comunidad de haitianos extraordinaria que le dicen allá los franceses. Entonces, el Caribe es una síntesis de lo más humano, porque mira ahora las migraciones cómo van sufriendo. ¿Qué va a pasar dentro de 100 años? ¿Cuál va a ser el resultado, Gustavo, de todo ese dolor migratorio hacia Estados Unidos, hacia Europa? Nosotros, aquí en el Caribe, estamos viendo que más allá de todos los problemas de inmediatez que puedan haber, desde 1898 después, por encima de los desastres de la colonización, de la descolonización, de las ocupaciones americanas y de todo, tenemos sociedades que son, como diría el escritor de Martinica, un todo mundo, un tout monde. Y por favor, cuando enseñemos el Caribe a nuestros nietos y a nuestros hijos, pongamos por encima de los nacionalismos la diversidad, que no somos iguales, Gustavo, pero nos parecemos tanto. No somos iguales, pero nos parecemos tanto. Esa es la mística del Caribe. Entonces, hay que enseñar un Caribe diverso, plural, generoso, convergente, que por tener ese plasma humano, existencial, tan fuerte, no puede dejar de ser un mundo de realidades, de sueños que convergen en la música, en el arte y en la literatura. De Quisqueya al mundo. Pues fíjense, de Quisqueya al mundo, Gustavo Mateos, yo te voy a hablar de Cuco Baloy. Yo te voy a hablar del Cuco Baloy, que llegó a París en pleno gobierno de Mitterrand, como entre el 80 y el 83. Encendido, porque era terrible. Y yo me acuerdo que es un dominicano descendiente de San Pedro de Macorís, que fue un izquierdista del Movimiento Popular Dominicano, nombrado Luis Rosich. Luis Rosich tenía una asociación caribeña con un cubano y para sobrevivir hacía conciertos, porque Rosich hasta llevó a Fefita a París. Bueno, pero el caso Cuco llega a París y voy a contar la anécdota. Me llama Rosich a París y me dice: mira, Delia, viene aquí el brujo, viene aquí Cuco Baloy, viene con Orlandito y con eso, mira, y tú sabes, como tú hablas bien el francés y el español, acompáñame y ven a ponerme ánimo y a presentarlo bien en la tarima. Para allá voy yo ¿qué tendría yo? 28, 30 años. Voy para allá. La sala de fiestas donde se presentó Cuco Baloy, llena. Por un lado, los africanos, Gustavo, todos los congoleses, todos los senegaleses, los malianos. Eso estaba lleno de África en París. Para el Cuco Baloy, como dicen ellos. ¿Okay? Y tú les dices: ¿y cuál es la canción que te gusta? Juliana. Y mezclado entre todos estos, la comunidad latina de París, las chicas que estaban en la onda de París, todo el estudiantado, porque la salsa
Eran los años fuertes de la música latina en París y eso estaba repleto. Él hizo un concierto inolvidable, tan inolvidable que se quedó gente fuera de ese concierto. Y yo me acuerdo que Orlando estaba loco con el piano y Cuco estaba encendido, insoportable. Entonces me dice Rosich, Delia, pero esto hay que repetir, ¿sí? ¿Dónde voy yo a repetir este concierto? Digo yo, mira, ¿tú sabes lo que le pega a Cuco Baloy? Le pega un ring de boxeo. Vete al Eliseo Montmartre, pregunta a ver si la sala de boxeo está libre. Gustavo, hicimos el segundo concierto ahí, en el Eliseo Montmartre. Ya tú sabes, Rosich empezó a organizar ese concierto, a movilizar por ese concierto, y realmente fue una energía totalmente inesperada, porque ¿qué es lo que tiene Cuco Baloy? Cuco Baloy tiene una negritud que pega completamente con la africanidad. ¿Tú me entiendes? Sí. Cuco Baloy tiene una energía en el escenario que es una energía a lo Papa Wemba. A esos conductores vocales africanos que tienen una movida extraordinaria. Entonces, él tiene todo un juego vocal. Tú no puedes decir que si Cuco Baloy canta bien o mal, pero es Cuco que canta. ¿Tú me entiendes? Que pasa igual con Johnny. Johnny tiene sus modulaciones también vocales. Pero ¿qué pasa? Que Johnny tira más al salsero en escenario. Cuco es totalmente improvisación total. Bien. Entonces, Cuco Baloy llenó las convocatorias de Holanda, de Madrid, de Francia, de París, sobre todo, y muchos festivales. Pero ahí nos dimos cuenta que su éxito era con los africanos. Una cosa increíble, el seguimiento que le daban. Entonces veo que Don Cuco está por aquí en estos días y quería que le hiciéramos dentro de la radio como un saludo, como un agradecimiento, porque debemos agradecerle todos los textos maravillosos de conciencia social que tuvo, toda la cercanía que tuvo con el barrio San Carlos, con sus vecinos, y toda la generosidad que mantuvo y el esplendor que mantuvo a través de los años. De par en par. Señores, amigas, amigos oyentes, es hora que empecemos a deslindar cultura, nación, nacionalidad, nacionalismo y que enfoquemos la identidad con criterios convergentes de razonamiento y de paz. ¿Tú crees que la comunidad judía que se está manifestando hoy día en el Pentágono, esas generaciones de judíos americanos que están pidiendo la paz, Gustavo, la paz, el entendimiento, la negociación, ellos no son menos judíos que los judíos, ¿oíste?, con la ortodoxia y el nacionalismo. Son judíos, sin el miedo del sionismo. Son judíos del mundo, de las libertades y de la paz. Como lo son también aquellos árabes
que por muy musulmanes que sean, no tienen que ser fanáticos ni de Hamas ni del Jihad. Son árabes de convivencia y de paz, que quieren la paz y que no se manejan por fanatismos frenéticos. Entonces, réplicas, bombardeos, asesinatos colectivos, a hospitales, a escuelas, a criaturas. Venga de donde venga ese misil, venga de donde venga esa ametralladora, no, no y no. Y la honra y el honor será a aquella coyuntura internacional que sepa volver a hacer diálogos como se hicieron en el 93 en Oslo. Insisto, no podemos seguir. No se puede seguir. Porque detrás de un judío y detrás de un musulmán de bien hay un misil de mal. Ahí todo el mundo está enganchado en el horror. Y eso no puede ser. Entonces, tenemos ya que terminar de decir, no, porque fueron aquellos que lo tiraron. No, porque fueron los otros. Fuese quien lo tirara primero, quien lo tirara después, nada justifica seguir. Por eso es que me encantaron las palabras de Borrell, de la Unión Europea, cuando dijo: condenamos abiertamente el terrorismo de Hamas. Claro, pero por eso no vamos a dejar de medir y analizar el abuso de réplicas. Hay ya que empezar a pensar en sentido o no de una réplica, frente a qué, cómo y para qué. Pero ¿tú sabes lo que más duele? Pensar de cómo un horror y un terror borra otro. No sabemos más nada de Ucrania. No sabemos nada de Rusia. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un conflicto internacional el que hay en Gaza. Entonces están todos concentrados ahí. ¿Me entiendes? Ahí defendiendo la parcelita de gas y de petróleo. ¿Me entiendes? Defendiendo la industria de armas. Defendiendo la industria de armas nucleares, de todo. Están todos concentrados ahí. Ponte a pensar, Gustavo, ¿no aparece una noticia de Ucrania? No sabemos nada. Nada. Bien, entonces, que no nos engañen. Todo el mundo tiene que tener coraje y valor. Todos. Macron, Biden, la Unión Europea, Italia, Irán, todo el mundo tiene que sentarse en una mesa y ya concluir este asunto. No más, no más, no más. Paz, paz y paz. Ventana abierta. No. El mundo está, que es un espectáculo. Óyeme bien. Y lo que estoy diciendo aquí
es bajo mi responsabilidad, ¿eh? Lo que digo de par en par y lo que digo aquí. ¿Ok? No quiero comprometer a nadie, pero eso es lo que yo quiero compartir con el público. Pero ven acá, Gustavo. Y ahora esta misión de observación de la OEA. Entonces ahora la OEA viene a observar un canaletico con una agüita, en la frontera, y todos acobardaditos, ni una palabra dicen de nada. Para ellos ni hay problema, ni hay conflicto, ni hay posibilidad de entendimiento de nada. Ellos vienen a observar. ¿Entiendes? Pero esa delegacioncita delegada que vino, ¿y por qué no vinieron antes? ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fueron cuando estaban ardiendo las bandas de aquel lado? ¿Por qué no vinieron a conversar aquí en República Dominicana? Porque aquí en República Dominicana no se está en contra de cualquier diálogo de negociación, Aquí se hizo lo que se hizo, criticable o no criticable, pero aquí se hizo algo porque el abandono internacional fue total. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hay un abandono y una falta de coraje, Gustavo, que nadie te venga a decir si tú lo hiciste bien o si tú lo hiciste mal, porque aquí se hizo lo que se pudo hacer. Ok. Ahora ya se está entrando en otro tipo de negociación y es bueno que se esté pensando en abrir la frontera. Y ahora los otros, la presión de que no se compre en Dominicana. Porque a ellos no les importa. Mira, a ellos no les importa que el pueblo haitiano pase hambre, que el pueblo haitiano tenga sed, que el pueblo haitiano necesite medicina. A ellos no les importa. Ellos dicen que no. Entonces, óyeme, el que viene con una carretillita a comprar para abastecer el colmadito que tiene más allá de Guanamento, de Fort Liberté, ese no le duele a las autoridades haitianas, ni a las bandas, ni a nadie. ¿Sabe lo que le duele? Los 2 o 3 o 4 hipermillonarios que están aprovechando de la riposta dominicana para ellos establecer nuevos mercados, captar el potencial de venta que les abrió Dominicana, ¿me entiendes? Para ellos buscar otros mercados. Ahí no hay más. Entonces la OEA viene ahora a ver el canaletico, a hacer una observación. Ahora, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si aquí se clamó que vinieran a prospectar, que vinieran a ver, que vinieran a analizar. ¿Y qué es lo que vienen ahora? Si ya todo el daño está hecho. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero me siento muy pesimista. ¿Y tú sabes de qué lado me siento pesimista? Porque la emergencia dominicana de protección suscitó en Haití un nuevo nacionalismo reforzado de un antidominicanismo, pero que desde la perspectiva del fanatismo en Haití, el antidominicanismo puede ser violento de verdad. Cuidado, cuidado. Aquí se habla mucha babosería por ignorancia. Aquí se expresa antihaitianismo por ignorancia. ¿Tú me entiendes? Pero el nivel de violencia nacionalista contenida por esas bandas de Haití puede ser peligroso. Entonces, ¿a quién yo le abro mi ventana?
a un corpus de inteligencia de Haití que tanto en el sector privado como en el sector educativo, como en el sector educacional, tenga la capacidad de negociar con el sector dominicano y que sea desde la isla que se abra una ventana de entendimiento. A rienda suelta. Óyeme, pero a mí este programa me está trayendo recuerdos. Me está trayendo recuerdos de ese París que invitó a tantos artistas latinoamericanos a partir de finales y mediados del 70 hasta los 90. Y uno de ellos fue Vicente Pimentel. Hemos hablado en varias circunstancias ya aquí de Vicente Pimentel por motivo de su muerte. Y hoy día yo quiero hablar de Vicente Pimentel por motivo de su obra. Y quiero decir que Vicente Pimentel, de los tantos artistas diaspóricos que han hecho carrera fuera de la isla, Vicente Pimentel, cuando se fue, 76, 77, 78, cuando se fue del país becado a la Escuela de Bellas Artes de Marsella y después de París, gozaba de una tremenda admiración en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Gozaba de mucho respeto de personas que hoy día son personalidades, que fueron sus amigos, que fueron sus compañeros, que fueron sus alumnos. Entre ellos contamos al maestro Dionisio Blanco, contamos al fallecido Domingo Liz, Rosa Tavares, fallecida, lo adoró, se adoraron. Y Vicente Pimentel tenía toda una camarilla de discípulos en cuanto al dibujo, en cuanto al trazo, en cuanto a la composición. Y fue maestro en el doble sentido de la palabra. Maestro con M minúscula en cuanto a la pedagogía y maestro con M mayúscula en cuanto al duende, al talento, a la factura y a la personalidad única y exclusiva. Estoy yo en París y es Cándido Gerón, intelectual, poeta de entonces, que me pide de ir al taller de Vicente Pimentel. Y nos vamos al taller de Vicente Pimentel, habiendo yo conocido a Vicente unos años antes. Y cuando llegamos a los frigoríficos Le Frigo de París, entramos en ese taller, Gustavo, mira, un frío de pegarse un tiro. Y una buhardillita así, donde entraba la luz del Sena al taller. Y el hombre trabajando en el piso con telas inmensas. Y yo lo miro y le digo, Vicente, cuanto más miro tu obra, más siento en ella la línea, el trazo del carbón sobre el papel craft del colmado. Dice, ¿por qué me dices eso? Porque es una observación muy exacta. ¿Qué te lleva a decir eso?
Digo yo, Vicente, en República Dominicana, en colecciones de grandes familias dominicanas que te saben respetar, que te saben coleccionar, he visto esos dibujos tuyos llevados al carboncillo sobre papel. Y aquí veo en tus telas la obsesión de ese trazo. Y me dice, Delia, es increíble lo que me estás diciendo. Y de ahí, Gustavo, escribí un ensayo que se llamaba entonces Vicente Pimentel de señal a señal. Du signe au signe. ¿Qué es eso? Ese trazo que él como artista pobre, estudiante pobre, tenía que hacer con el carbón del fogón, persistió en toda su obra postmoderna. En obras que hoy día valen 30, 35, 50 mil euros trabajo sobre papel. Y eso está ahí todavía. Entonces, estrechamos una relación con visitas permanentes todos los jueves. Yo salía de mi París 11, cruzaba Bercy, cruzaba ese frío del Sena con esas gaviotas de invierno y llegaba a un frigorífico, porque ese taller era un frigorífico. Y lo que más era impresionante era ese moreno, ese negro de la calle, justamente calle Pimentel, cerca de la Barahona. Y ahí hablábamos de su Santo Domingo, de su vida en Santo Domingo, de cómo él con su pequeño sueldo compraba lápices y cuadernos para los estudiantes, cómo les compraba un desayuno, cómo les compraba un almuerzo. Y me hablaba de su gente, de Leonardo Durán, fallecido también, grabadista extraordinario. Y me hablaba maravillosas palabras de Rosa Tavares, porque lo que tú no sabes, Gustavo, que Rosa Tavares era una musa, era una artista, pero era una especie, yo le decía, la Sara Montiel criolla, atrevida, palabrosa, sensual, y los tenía locos a todos estos muchachos de Bellas Artes. Y entonces le digo, Vicente, ¿cómo pasas de la figuración así al abstraccionismo? Y te voy a decir las mismas palabras. Delia, en Europa yo busqué la esencia de la imagen. Y para mí la pintura es el efecto de un trazo, es una escritura, es una poesía. Y aquí en Europa me permitieron liberarme de tanto academismo formal, realista y postfigurativo. Y me dice, mira, cuando yo llegué a la Escuela Nacional de Bellas Artes, el profesor de Marsella me decía, libérate, desdibuja, es otra cosa que tú buscas. Y si no te atreves a liberarte con la mano derecha, coge la izquierda, le decía el profesor, desdibuja, no seas tan figurativo, que lo tuyo es otra cosa. Por eso es que su obra llega a evolucionar hacia el abstraccionismo lírico. Óyeme, pasan como 10 años, estoy yo en los 90 por allá, y hay una operación, una actividad que se llama Puertas Abiertas, Portes Ouvertes. Los artistas abren los talleres y todo el mundo entra y sale y viene. Y en una de las puertas abiertas me encuentro con Lise
Toubon, la esposa del primer ministro de Jacques Chirac, que también fue alcalde de París, una mujer elegantísima, alta, apasionada por la obra de Vicente. Y en una conversación dice ella: usted sabe, señorita, lo que me atrae de la obra de Vicente Pimentel es que es abstracta, pero con el alma de su tierra. ¿Y cuál era el alma de su tierra? Que él dibujaba con pigmentos, pintaba con pigmentos de la tierra rojiza del Cibao, pero también pigmentos de las tierras del sur de Francia, donde él se metía en las cuevas para ver la pictograbada, todas las pictograbaciones de las culturas prehistóricas, como tú sabes, Gustavo, que en las cuevas de República Dominicana está esos pictograbados de los taínos. Y ahí fue como un encuentro místico, porque es una obra que es como que tú vas de la cueva al cielo. Y a veces aparecen como escaleritas, como signos, como chichigüitas, y se llega a una signografía azul, una obra de un abstraccionismo esencial, fundamental. Entonces, obra liberada del modelo obligado, porque fue una obra liberada por el mismo artista hasta lograr su propia factura. Entonces, en estos 3 meses que hemos despedido a Vicente, hoy día nos toca inventoriar la fuerza de una obra abstraccionista lírica que está en las colecciones de Martinica, de Guadalupe, de Seúl, de Tokio, de Chicago, de Francia, del mundo, y que repertoriar esa obra, catalogar esa obra y razonarla es constituir uno de los mayores patrimonios visuales de la abstracción contemporánea, posmoderna, universal. Entonces, que no reduzcan a Vicente Pimentel en la anécdota, que eleven a Vicente Pimentel en lo esencial, la mística y la espiritualidad de un artista que llevó la esencia de su corazón a la obra. Con ustedes, Delia Blanco. Francofonía de las Américas, Francophonie des Amériques. Queridos amigos, la francofonía de las Américas tiene una incidencia muy interesante en nuestro Caribe. Tal como introduciendo este programa, hemos hablado de la gran diversidad que hay dentro de lo humano en el Caribe. Vamos a hablar de lo francófono en el Caribe. Fíjense bien. Lo francófono llega a Guadalupe y Martinica por una vía natural, ¿verdad? De ser todavía departamentos franceses de las Américas que funcionan bajo la legislación francesa, la política, la administración, y que, gran secreto, viven con el euro, Gustavo, y tienen pasaporte francés.
los guadalupanos, los martiniqueños, los de San Martín, la parte francesa, los de Guyana, cobran en euros y viajan con pasaporte francés. Bien, ok. Ahora bien, la lengua francesa en esas islas compite con el creol. ¿Pero cómo compite? Es decir que la lengua oficial, la lengua de la administración, es el francés. Pero los martiniqueños y los guadalupanos reivindican la lengua creol. Y entonces ellos hablan entre ellos en creol. Y un creol que muchas veces, ¿verdad?, adornan con modismos lingüísticos de la lengua francesa. Claro está, en las universidades se enseña en francés, en los tribunales se ejecuta con lengua francesa, en los bancos, todo eso estamos claros. Pero hay una maceración lingüística entre la lengua creol y la lengua francesa que lleva a muchos autores como Patrick Chamoiseau y como Glissant a hacer una especie de sincronización donde las lenguas se juntan. Y se juntan la lengua creol dándole su sintaxis a la lengua francesa y crear construcciones lingüísticas muy específicas. Ahora bien, los franceses que viven en Guadalupe y que viven en Martinica, la mayoría pueden ser funcionarios pequeños o altos, otros comerciantes, otros negociantes de turismo, pero son una minoría. Las mayorías son mestizos y afrocaribeños. Y conviven en una tierra donde se estremezclan las culturas con la cultura francesa y con el creol. Que eso que se entiendan bien. Pero ojo, si un estudiante de medicina de República Dominicana quiere ir a hacer una especialidad a la Universidad de Medicina de Guadalupe o de Martinica, puede, porque ellos tienen el corpus, el pensum y todas las especialidades al servicio de quien las solicite. Entonces, es un puente Guadalupe, Martinica, Guyana, que te permite darlo y encontrar muchos de los servicios que encuentras en Francia, pero que te reducen la distancia y el viaje. Eso hay que saberlo. Nuestra juventud tiene que saberlo. Ahora bien, la lengua francesa en nuestro Caribe tiene historias muy diversas. ¿Quieres pensar, Gustavo, que en La Habana hay una alianza francesa con 3.800 estudiantes y no pagan y aprenden francés con el criterio revolucionario del cubaneo? Y esa alianza francesa de La Habana tiene una energía extraordinaria que la pudiésemos comparar con una alianza francesa chiquitica que hay en Santa Lucía, tierra donde Derek Walcott fue también premio Nobel de literatura, aunque la isla sea chiquita. Entonces, dentro de la diversidad caribeña, la francofonía está pegada a la cultura caribeña,
pegada a la esencia caribeña. Porque aquí en República Dominicana nació la primera alianza francesa de todas las Américas en el 22. Y aquí en República Dominicana hubo una comunidad francesa que se instaló en el siglo XIX, después de la independencia de Haití, pero después llegaron franceses a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Aquí, por ejemplo, el general Papito Bonpensier, como dicen aquí, es el hijo de Monsieur Bonpensier. ¿Y quién fue Monsieur Bonpensier? Llegó a principios del siglo XX a establecer geográficamente la frontera haitiana-dominicana, a poner las marcas, los marcadores. La familia Wellmont vino a Santiago y el ancestro que trajo el telégrafo en los años 20, y después los hijos vinieron de Guadalupe y de Martinica, se instalaron en República Dominicana, y el maestro de la pintura impresionista dominicana romántica, Cabeco Wellmont, es hijo y nieto de franceses, los Wellmont, Fernando Wellmont, Petit Wellmont, que fue un revolucionario antitrujillista. Entonces, la francidad en y con el Caribe hizo francofonía. Por eso yo digo que por la valoración de la diversidad cultural, de la diversidad humana y de la diversidad histórica, el Caribe es una región de valores francófonos por esencia. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Sí. Vayan conociendo al sur y empiecen a conocer al sur, ese sur de cercanía que ya tienes ahí, cerca de Baní, en Paya, que tienes ahí cerca de Baní en las dunas, y que tienes ahí ese sur en la playa de Las Salinas. Primero, es un paseo geológico y geográfico exclusivo. Llegas a Caucedo y coges toda, y coges las calderas y vas caminando y caminando, o vas en tu carro, o vas en bicicleta si quieres, y llegas a un estrecho pueblo, Las Salinas, que es como una avenida que te hace pasar de salina en salina hasta llegar al fondo y encontrarte en esa laguna de mar salada, muy salada, pero que tiene un paisajismo sumamente interesante. Vas a ver muchas gaviotas, vas a ver alcatraces, y tienes la posibilidad de cruzar a un lugar que le dicen el Derrumbao. Pero antes de cruzar, cuando llegas, ¿cuántas posibilidades de comer el mejor pescadito del sur? Ok, está la fritura que ellos hacen con el famoso cirujano, pero ahí hay un pescado extraordinario, carite, dorado, hay mero, mucho mero, y sobre todo mucho bulgao. Entonces, es uno de los primeros, digamos, escaparates del sur, con ese cielo azul, con ese calor que pega y pega. Y claro, te puedes pasar un rato, porque Las Salinas es una playa
que no es que tú te puedas meter así al sol horas enteras, eso quema, pero que antes de llegar a las Salinas, tú puedes conocer la ciudad de Baní. Y de las Salinas puedes venir por la carretera, devolverte y pasar por Palenque. Entonces, es decir, que desde la capital tenemos una posibilidad de cercanía fácil, de llegar al primer escaparate del sur, que es Paya, Palenque, Las Salinas, Las Calderas, y pasarse todo un domingo dando vueltas por esa zona, que es una zona que te corta de lleno, con la presión de la capital. Y tienes la impresión de hacer un viaje de descubrimiento y de aventura. Así que conoce el sur y empieza por la zona de Baní. Contigo, Delia Blanco.